¿Cómo están, queridos alumnos de quinto de secundaria, chicos de la promoción? La clase de hoy corresponde al martes 28 de abril de 2020 para el quinto A y el miércoles 29 de abril de 2020 para el quinto B. Los valores del mes son honestidad y lealtad. Bueno, pues seguramente ya han visto el video de la motivación que corresponde a una animación en 3D de cómo se realiza ciclo celular, pues, ¿no? Entonces, muy interesante, hoy en día se pueden realizar ese tipo de animaciones para poder apreciar en una tipo de realidad virtual cómo se realizan estos ciclos que suceden pues a un nivel microscópico y son imperceptibles al ojo humano. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema que es ciclo celular. Un ciclo es, pues es algo que se repite cada cierto tiempo. Entonces, nosotros podemos definir a ciclo celular un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas, o sea, crecimiento y reproducción de la célula. ¿Cómo se da la reproducción? Se divide pues en dos células hijas. Ahora, el ciclo celular se inicia en el instante en que aparece una nueva célula, descendiendo de otra que se divide, ¿no? Y termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina dos nuevas células hijas, ¿correcto? O sea, va a haber una célula madre que por el proceso de división va a generar dos células hijas. El ciclo celular se divide en dos etapas. Número uno, el estado de no división o también llamado interfase. La célula realiza sus funciones específicas y si está destinada a avanzar a la división celular, comienza por realizar la duplicación de su ADN. Justamente en esto consiste el ADN, lleva la información genética pues, de este ser vivo que es la célula. Y el otro sería, la otra etapa es el estado de división, llamado también fase M. Veamos pues qué consiste la interfase celular. Es el periodo comprendido entre divisiones celulares. Es la fase más larga del ciclo celular que ocupa casi el 95% del ciclo y transcurre entre dos mitosis y va a comprender tres etapas, que son las siguientes. Fase G1. Bueno, esta fase viene a ser la primera fase del ciclo celular en la que la célula crece con una síntesis de proteínas y de ácido ribonucleico, el ARN. Ese periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Tiene una duración entre 6 y 12 horas. Y pues durante este tiempo la célula duplica su tamaño y también duplica su masa. La segunda es la fase S. Esta es la segunda fase del ciclo. En esta fase se produce la replicación a síntesis del ADN. Como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromosomas idénticos. Esta fase tiene una duración entre unas 8 a 10 horas. La tercera fase es la fase G2. Esta es la tercera fase de crecimiento del ciclo celular en la que continúa la síntesis de proteínas y ARN y tiene una duración entre 3 y 4 horas. Esta fase termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. Esas fueron pues las tres etapas de la interfase celular. Acá tenemos un gráfico en donde podemos ver estas tres etapas, cómo ocurren, ¿no? Esta es la interfase celular. Acá tenemos otras fases que son la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase, cual le vamos a aplicar a continuación. Bueno, la división celular, ya vamos al proceso de división, ¿no? Recuerda que la célula en su proceso se dividía para formar dos células hijas. Vamos a ver cómo ocurre este proceso de división. Esta división es una parte muy importante del ciclo celular, en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Gracias a la división celular se produce el crecimiento de los organismos pluricelulares, con el crecimiento de los tejidos y la reproducción vegetativa
en seres unicelulares. Durante esta etapa de división celular, la cromatina, que es el ADN más las histonas, experimenta un fenómeno del cual se llama condensación, logrando transformarse en unos cuerpos densos denominados cromosomas. O sea, de ahí surgen de los cromosomas, de la transformación de la cromatina por un proceso de condensación. La interfase presenta dos fenómenos que favorecen la formación de las nuevas células. Estas células son las llamadas las cariocinesis y la citocinesis. Estos dos fenómenos que suceden en la interfase favorecen a que se formen estas nuevas células. La cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del plasma, ¿no? Ahora, existen dos tipos de división celular, que son la mitosis y la meiosis. Vamos a ver a continuación cada una de ellas. La mitosis, del griego mitos, hebra. Esta división celular consiste en el reparto equitativo del material hereditario, o sea, el ADN se reparte en forma equitativa a cada nueva célula. Normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados, o sea, la cariocinesis, que es la separación de los núcleos, seguido de la partición del citoplasma, o sea, la citocinesis, para formar dos células hijas. La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular y de la reproducción asexual. O sea, ¿qué es esto? Esta mitosis justamente explica por qué nosotros crecemos, por qué los seres vivos crecen, por qué los seres vivos tienen una reparación tisular en su cuerpo. Cuando entonces una herida, esa herida tiende a autosanarse, ¿no? Tiende a autorrepararse, justamente por el proceso de mitosis y la reproducción asexual que tienen algunos seres. Todo esto es por el proceso de mitosis. Las etapas de la mitosis son 4. La prófase, que es el comienzo de la mitosis, donde se reconoce la aparición de cromosomas como formas distinguibles, y conforme se van haciendo visibles los cromosomas, adoptan una apariencia doble. Estas se mantienen juntas en una región llamada centrómero. Estos cromosomas están en el centrómero y es en este momento cuando desaparecen los nucleolos. La membrana nuclear empieza a fragmentarse y el nucleoplasma y el citoplasma se convierten en uno solo. En esta fase puede aparecer el uso acromático y logra unir a los cromosomas. La siguiente viene a ser la metafase. En esta fase los cromosomas se desplazan al plano ecuatorial de la célula y cada una de ellas se fijan por el centrómero a las fibras de uso cromático. La siguiente es la anáfase. En esta fase se comienza con la separación de las dos cromátidas, las que están moviéndose cada una a un polo de la célula. Este proceso de separación comienza en el centrómero, que parece haberse dividido igualmente. Ocurre aquí la disyunción de cromátidas. Y luego tenemos la telofase. En la telofase los cromosomas se desarrollan y reaparecen los nucleolos, lo cual significa la regeneración de núcleos interfásicos. Para entonces el uso se ha dispersado y una nueva membrana ha dividido el citoplasma en dos. Y esto culmina con la citocinesis. ¿Bien? Acá tenemos un gráfico donde ocurre la interfase, está la profase, ocurre la metafase, acá donde ocurre la anafase y la telofase. ¿No? Muy bien, entonces ahí tenemos esas etapas, cómo están ocurriendo. Muy bien, chicos, vamos a pasar a las actividades. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las etapas en las cuales se divide el ciclo celular? Bueno, el ciclo celular se divide en dos etapas. El periodo de no división, o también llamado interfase, y el periodo de división, o también llamado fase M. Pregunta número 2. ¿Qué es la interfase celular?
La interfase celular viene a ser el periodo comprendido entre las divisiones celulares. Por eso es interfase, está entre las divisiones. Pregunta número 3. ¿Cuánto dura la fase G1? La fase G1, que viene a ser la primera fase del ciclo celular, tiene un periodo de duración entre 6 y 12 horas. Pregunta número 4. ¿Para qué ocurre la división celular? Bueno, la división celular ocurre pues para que una célula inicial, pueda dividirse en dos y formar pues dos células hijas. Y pregunta número 5. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? Las etapas de la mitosis son pues la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Muy bien, muchachos, hasta ahí la clase de hoy. Espero que hayan comprendido. Hagan la tarea, por favor. Intenten contestar la actividad antes de escuchar la respuesta. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.